Muchas gracias, académico Fraga. Realmente nos ha ilustrado un tema tan importante como el sistema electoral que marca el rumbo de los países. Nadie puede utilizar la teoría contrafáctica porque no es demostrable, pero muchas veces nos preguntamos qué hubiera sucedido si no hubiéramos tenido la ley Peña, qué hubiera sucedido si el voto no fuera obligatorio. Son incógnitas difíciles de responder. Disponemos de unos minutos para que hagan comentarios o preguntas a decisión de ustedes. Sí, quería preguntarte, Rosendo, si la distribución de las circunscripciones, calculo que la debe haber hecho el Ministerio del Interior, me imagino, no lo sé, primera pregunta, y si generó el nivel de polémica que después generó la segunda iniciativa de este tipo, que fue la que hizo Perón y Suiza, creo, en la elección del 54. Sí. Bueno, acá la pregunta de Mariano Causino es, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién hizo la distribución geográfica de circunscripciones? Fue, como yo, el Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que esto no generó mayor conflicto en el sentido de que no afectó, los resultados no afectaron el interés, salvo en la ciudad de Buenos Aires, en el resto no afectó los intereses, por eso no se planteó una discusión sobre ese, ¿no es cierto?, sobre ese tema, ¿no? Yo diría que, digamos, entonces no hubo, ¿no es cierto?, esa discusión. Fue el Ministerio del Interior, no hubo ningún conflicto con las provincias, ¿no es cierto? Ninguna provincia generó ninguna conflicto. Muy buen tema, ¿no? Es decir, cuando uno observa, ¿no es cierto?, en alguna medida no es lo que sigue sucediendo, ¿no es cierto? Es decir, a menor porcentaje de analfabetismo, ¿no es cierto?, o más alfabetización, bueno, los márgenes de cambio electoral fueron mayores. Yo creo que un poco en la idea de Roca, en la idea que a medida que el país fuera, ¿no es cierto?, evolucionando socialmente, eso iba a tener, y educativamente, eso iba a tener una influencia. Pero a tu respuesta, a tu pregunta concreta de ¿fue el Ministerio del Interior y no hubo conflicto? Fue una sola elección. Yo supongo que si en elecciones posteriores el sistema hubiese producido más cambios, seguramente ahí sí hubiera empezado el conflicto sobre el dibujo geográfico de la circunscripción. Sí, Basile. ¿Qué tal, Rendo? Yo tengo una curiosidad, no sé si recuerdo bien, pero Palacios le gana la circunscripción de La Boca al chofer o el secretario del general Roca. Sí, a Lavallol. ¿Cuál fue la reacción de Roca? Que además tenía una relación, ¿no es cierto?, familiar. No, yo te digo lo siguiente, fue al contrario. Roca utilizó políticamente eso. Roca lo utilizó para demostrar que el sistema producía cambio. Hubo rápidamente, casi te diría en terminología moderna, Roca tenía una capacidad que en alguna otra reunión que hicimos en el Club del Progreso se analizó con el tema Leopoldo Lugones, ¿no es cierto?, de captación o cooptación de intelectuales rebeldes, incluso de izquierda, ¿no? Es decir, la cooptación que hace de José Hernández en 1880 es alguien que venía totalmente enfrente de Lugones. En esta segunda presidencia hay que lo cooptes a Lugones, pero coopta el Lugones que es socialista en ese momento. Y después de la segunda presidencia con José Ingeniero, que se transforma en su secretario en Italia en la pospresidencia. Roca en esto era un político muy frío, al contrario. Él eso lo usaba para demostrar que el sistema sirve. Es decir, era un cambio muy notorio que no afectaba el control del sistema nacional, pero que servía para decir, mire, con este sistema se pueden cambiar las cosas. Para nada hubo una reacción negativa. En realidad, en la ciudad se renuevan 11 en esa vuelta, ¿no? Es decir, los opositores son uno, que es Palacio, y los otros 5 son mitristas. Es la posición mitrista contra el roquismo la que gana en esas circunscripciones. Gracias, presidente. Antes que nada, mi agradecimiento y felicitaciones
Rosendo, la reacción de Quintana tan marcada al prácticamente proponer de inmediato la derogación de esta ley, ¿crees que actuó como un catalizador para la nueva ley, es decir, para el nuevo sistema, el de Roque? Porque ello implicaría de alguna manera un error de la facción o de la visión conservadora, en el sentido de un inmovilismo al no aceptar, digamos, la adecuación progresiva a la nueva realidad por parte de Roca, y llevó a un cambio mucho más drástico, mucho más dramático, y cambia de hegemonía hasta, digo, las nuevas asociaciones del 30, porque después ya es el Partido Radical el que reemplaza a la visión conservadora. Bueno, yo creo que, es decir, yo creo que Quintana, es decir, Quintana no hay ningún elemento que demuestre que Quintana tenía en su agenda una reforma política, una reforma electoral. El que sí la tenía era Figueroa Alcorta, o la adquiere, la tenía o la adquiere. ¿No es cierto? El primero que se reúne con Irigoyen, el primer presidente que se reúne con Irigoyen no es Roque Sáenz-Peña, es Figueroa Alcorta. ¿No es cierto? Es decir, el que sí claramente tiene una idea de avanzar hacia una reforma electoral más amplia es Figueroa Alcorta. Por eso bien, ¿no es cierto? La primera ley sobre el empadronamiento militar es de Figueroa Alcorta, no de Sáenz-Peña. Y el primer encuentro de un presidente en ejercicio con Hipólito Yrigoyen es de Figueroa Alcorta. Me parece que Quintana no tenía, bueno, ninguna idea de reforma electoral. ¿Por qué tan rápidamente se movió? Yo creo que quizás sí, porque tenía una visión más. Es más, yo diría que Quintana, que venía del mitrismo, el único lugar donde había habido un cambio de poder significativo era la ciudad de Buenos Aires, y había sido a favor del mitrismo, no en contra del mitrismo. O sea que tampoco uno puede ponerlo, digamos, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva. Yo realmente no lo tengo en claro. Sí tengo en claro que la reforma electoral no estaba en Quintana. Sí que está en Figueroa Alcorta, ¿no es cierto? Que está ¿viste? Algunos con Figueroa Alcorta, ¿no es cierto?, hablan de esos, quieren encontrar, lo cual no está nunca, si quieren encontrar la posición de Figueroa Alcorta a favor de una reforma electoral, digamos, de esa prisión que él tiene de la Revolución de 1905, ¿no es cierto?, y cierta negociación que él tiene durante ¿no es cierto?, su detención, o que habría asumido algún compromiso. Pero Figueroa Alcorta ¿no es cierto?, va a desmontar el poder político de Roca en las provincias en el Senado y avanzar en la reforma electoral. Es decir, en realidad, desde el punto de vista de Roca, siempre digo, el otro día contaba un diálogo con Carlos Pañi sobre el tema de, ¿no es cierto?, también sobre Roca. Me dice, bueno, si Roca viviera, ¿qué te hubiera interesado preguntar? Mira, mi curiosidad estaría centrada en este punto. Roca nunca había tenido un poder suficiente para elegir el sucesor, ¿no es cierto?, el presidente que prefería. Siempre había tenido la habilidad de poder elegir el vicepresidente que prefería. Es decir, Juárez Celman no era el presidente que Roca prefería, porque él ya percibía que iba a tener un conflicto, pero lo pone a Pellegrini. Luis Sáenz-Peña, todos sabemos que es una circunstancia para bloquear a Roque, pero lo pone a José Barito Uriburu, que era, ¿no es cierto?, un hombre de él, que además eran consuegros, y esas dos vicepresidencias le resultaron la clave a Roca para mantener el control de la situación política, ¿no es cierto? Es decir, con la crisis de Juárez Celman y la crisis en realidad, con Quintana tampoco Roca está en fuerza de poner el presidente que él hubiera querido, ¿no es cierto? Pero, digamos, es decir, pero Figueroa Alcorta, digamos, vos fíjate que si le hubiera reiterado lo que tuvo éxito con Pellegrini, ¿no es cierto?, y con José Barito Uriburu, a la muerte de Quintana, que ocurre a principios de 1906, bueno, probablemente Roca hubiera prolongado más tiempo, ¿no es cierto?, la situación, porque tampoco Figueroa Alcorta era alguien que viniera del roquismo, como uno lo podía ver a Pellegrini en el año 86, o lo podía ver a José Barito Uriburu en el año 92. Muchas gracias, académico Fraga, ha sido realmente brillante. Lo despedimos con un aplauso y levantamos las manos.